Una noche, una joven decide entrar en una iglesia buscando paz, y lo que ocurre después marcaría la historia criminal de Stanford. Bienvenidos al caso de Arliss Perry. Arliss nace en un pueblo llamado Linton, en Dakota del Norte. Un pueblo tranquilo, pequeño, donde la vida avanza muy despacio y la gente se conoce desde siempre, ¿no? Era la menor de 3 hermanos y creció en una familia muy unida, muy religiosa y con una calma que la marcó desde pequeña. Arliss era una chica amable, tranquila, de esas que no necesitan llamar la atención para que la gente la recuerde. Tenía una bondad natural, muy de pequeños gestos, y vivía su fe de una manera muy sencilla. En la secundaria conoció a Bruce Perry, se enamoraron jóvenes de forma limpia y directa, y en 1974 se casaron convencidos de que tenían todo por delante. Poco después, Bruce fue aceptado en la Universidad de Stanford. Para Arliss eso significaba dejar atrás su casa, su familia, su vida tranquila, pero aún así se fue con él. Pasó de un pueblo silencioso a un campus enorme, lleno de movimiento y ruido. Mientras Bruce estudiaba, Arliss trabajaba de recepcionista e intentaba acomodarse a la nueva vida que estaba teniendo. Llevaban apenas 2 meses casados y ya estaban viviendo un cambio enorme. Ella echaba de menos la calma de Dakota y buscó un lugar donde pudiera respirar un poco. Ese lugar fue la iglesia del campus de Stanford. La noche del 12 de octubre de 1974 empezó siendo una noche totalmente normal. Arliss y Bruce tuvieron esa noche una discusión, pero fue algo cotidiano, nada importante. La cosa es que Bruce necesitaba el coche temprano el día siguiente y Arliss lo quería coger esa misma noche. Nada grave, simplemente el típico roce que puede tener una pareja joven normal, que está empezando a convivir juntos. Tras esta discusión, ella decidió irse a dar un paseo y entró en la iglesia del campus buscando una paz que ella sentía que en ese momento necesitaba. Dicen que la vieron entrar sobre las 11:30 de la noche aproximadamente. Había algunas personas dentro, pero poco a poco se fue quedando vacía la iglesia. El guardia de seguridad, llamado Stephen Crawford, dice que estuvo mirando la iglesia para asegurarse de que no quedara nadie y a eso de las 12 de la noche aproximadamente la cerró y se fue a su casa. Mientras tanto, Bruce esperaba en casa. Las horas pasaban, Arliss no volvía y llamó a varios amigos, buscó por el campus, habló con seguridad, pero nadie sabía nada. A la mañana siguiente, Crawford fue a la iglesia y se encontró la puerta lateral abierta. Entonces decidió entrar a revisar y fue cuando llamó a la policía. La escena dentro de la iglesia no era solo extraña, era incómoda. De esas que te obligan a mirar 2 veces porque algo no cuadra, ¿no? Algo no encaja. Aunque no sepas explicar exactamente qué, pero tú sientes que algo no está bien. La iglesia estaba en silencio, pero no era el silencio típico de la primera hora de la mañana. Al entrar, los agentes notaron algo raro en el ambiente, como si el lugar no estuviera exactamente como debería. Y fue entonces que, avanzando unos metros más, encontraron el cuerpo de Arliss. Estaba tendido boca arriba, muy cerca del altar. Un lugar que normalmente transmite paz, pero que aquella mañana parecía detenido en un silencio incómodo. No había señales de lucha, no había bancos movidos ni objetos caídos. Todo estaba demasiado quieto, demasiado ordenado. Su ropa la encontraron parcialmente desordenada, pero no de forma caótica, sino como si alguien hubiera manipulado la escena después. El arma del crimen, que fue un picayelo, estaba incompleta. Una parte había quedado incrustada en la cabeza de Arliss y la otra había desaparecido, se había esfumado, nadie la encontró. Tampoco había señales de robo, no faltaba nada, no había un móvil evidente. La escena, en lugar de dar respuesta, parecía que estaba diseñada para generar más dudas, ¿no? Durante décadas el caso de Arliss estuvo rodeado de teorías, ¿no?
Algunas nacieron de detalles reales de la escena, otras simplemente del vacío de respuesta, y casi todas acabaron chocando con el mismo muro. No había pruebas absolutamente de nada. La primera teoría que se exploró fue la más habitual, el marido, y en este caso había un detalle que no pasaba por alto. La policía sabía que ellos habían discutido esa noche, entonces eso llamaba la atención de los agentes. Pero tras revisar la relación que ellos tenían, los movimientos de Bruce y las coartadas, se dieron cuenta de que Bruce no podría haber sido y fue descartado rápidamente. Luego estaba la teoría que nunca desapareció del todo. Stephen Crawford, el guardia, un hombre reservado, solitario, que llevaba años trabajando en el campus. Él cerró la iglesia. Él dijo no haber visto a nadie. Él encontró el cuerpo. Su presencia era peculiar, pero no había pruebas contra él. Aún así quedó flotando en el caso como una pieza que no terminaba de encajar, pero que tampoco podía descartarse. Y por último estaban las teorías externas, las que aparecieron cuando el caso ya llevaba años sin respuestas y la gente empezó a buscar explicaciones fuera de lo evidente. Entre todas, hubo una que llamó especialmente la atención, la que intentaba relacionar el asesinato de Arliss Perry con el famoso asesino en serie, el hijo de Sam. Para entender por qué surgió esa idea, debemos conocer a David Berkowitz, apodado el hijo de Sam. Fue un asesino en serie que aterrorizó la ciudad de Nueva York entre los años 1976 y 1977. Su modus operandi era atacar a parejas jóvenes, sobre todo dentro de los coches, usando un revólver calibre 44. Mató a 6 personas e hirió a 11 más. Su caso se volvió mediático porque mandaba cartas a la policía y a los medios de comunicación firmadas como el hijo de Sam, donde insinuaba que no actuaba solo, sino que había probablemente un grupo detrás donde él obedecía a órdenes, pero sus declaraciones eran inconsistentes, cambiaban con el tiempo y nunca aportó pruebas al respecto. Aún así alimentaron libros, documentales y teorías conspirativas, y en ese clima algunos autores empezaron a conectar casos sin relación entre sí, incluyendo el de Arliss Perry. La escena del crimen de Arliss era extraña, y eso bastó para que algunos vieran patrones donde realmente no los había. Cuando los investigadores estudiaron la teoría, no encontraron absolutamente nada que la sostuviera. Ya no solo eso, sino que pudieron demostrar que Berkowitz nunca estuvo en California en la época del crimen. No había vínculos personales con Arliss. No había símbolos rituales reales en la escena, solo objetos colocados y de forma inusual. Y tampoco existía ninguna prueba física que conectara a Berkowitz o a cualquier grupo externo con lo ocurrido en aquella iglesia. Era una teoría llamativa, sí, pero de esas que llenan páginas y venden libros y nada más, no tenían ninguna base real. Al final lo único claro es que la escena no encajaba con ninguna de las teorías, y cuanto más se miraba, más confusa parecía. Durante más de 40 años el caso quedó prácticamente congelado, solo un expediente que pasaba de mano en mano mientras la tecnología avanzaba. En el año 2018, la policía de Santa Clara decidió revisar el caso y estudiarlo con técnicas avanzadas de análisis de ADN. El laboratorio analizó muestras conservadas desde 1974, fragmentos de ropa, restos biológicos, fibras, en fin, material que había estado guardado durante décadas esperando un futuro en el que poder hablar. Y al fin ese futuro llegó. El perfil genético coincidía con Stephen Crawford. La policía organizó un operativo para detenerlo, pero cuando llegaron a su casa, Crawford se quitó la vida y no pudieron hablar con él. El caso se cerró oficialmente poco después, pero el cierre no trajo paz. Trajo más preguntas, porque Arliss no es solo un nombre en un expediente. Fue una joven de 19 años, recién casada, con una vida entera por delante. Su familia siempre pidió que se recordara por cómo era ella, y no solo por cómo murió. Y aunque la identidad del responsable quedó claramente establecida, el motivo nunca apareció. No hubo confesión, ni una explicación, ni una sola palabra que ayudara a entender
¿Qué llevó a Stephen Crawford a actuar así aquella noche? La escena sugería cosas, pero ninguna pudo confirmarse. No se sabe si hubo un componente personal, si un intento de abuso, un arrebato o algo completamente distinto. Crawford simplemente se llevó el porqué consigo a la tumba. Y ese vacío, esa ausencia total de una razón clara, es lo que sigue haciendo que este caso siga pareciendo inquietante. Porque resolver quién lo hizo no resolvió lo que todos querían saber, que era el porqué, ¿no? Era la razón. Al final cada uno termina imaginando su propia explicación, intentando llenar ese hueco que Crawford dejó para siempre en silencio. En mi opinión, sinceramente creo que el motivo fue un intento de abuso. Yo creo que Crawford intentó forzarla y ella se resistió. Entonces, él pensando que quizá podría delatarle o que podría denunciarle, tomó la peor decisión posible, que fue arrebatarle la vida a una joven de 19 años que tenía toda la vida por delante. Pero realmente también me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Cuál creéis que fue el motivo que llevó a Crawford a cometer semejante acto? Y me gustaría que me lo escribierais en la caja de comentarios y estaré encantado de leerlo.